Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis súper estructurado y 100% objetivo de un documento legal que es complejo, pero absolutamente crucial, la Ley 3038 sobre la reforma de los delitos sexuales. El objetivo de este recorrido explicativo no es para nada armar un debate político, sino más bien hacer a un lado todo ese lenguaje técnico que a veces marea para entender con claridad, paso a paso, qué es exactamente lo que dicta esta normativa. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Ya sabemos que los textos legislativos, como esta reforma penal que estamos viendo, pueden ser súper densos y difíciles de navegar. Sin embargo, a través de este análisis, vamos a tomar toda esa terminología abstracta y la vamos a traducir en temas claros y directos. Vamos a diseccionar el documento yendo directo a la fuente para extraer esos principios fundamentales que redefinen la ley. Y para no perdernos en un mar de jerga legal, dividimos todo en 6 grandes pilares. Arrancamos con la definición del delito base, pasamos por los agravantes, la protección a los vulnerables, los actos no consensuados, las sanciones extremas y cerramos con las reparaciones y disposiciones finales. Así, construimos una narrativa súper clara y fácil de seguir. Bloque 1. Definición del delito base. Arranquemos por el principio. Todo análisis de una reforma de este tipo tiene que empezar por la raíz, ¿verdad? El texto establece este núcleo en el artículo 170. En palabras simples, define el delito base como obligar a alguien a tener acceso carnal usando violencia, ya sea física o psicológica, amenazas graves o aprovechándose de un entorno de pura coacción. Es clave subrayar que el pilar absoluto de esta ley es que forzar un acto sin un consentimiento totalmente libre constituye el fundamento mismo del crimen. Y fíjense en esto, la consecuencia inmediata, digamos, la línea de partida trazada en el documento, es una pena de 14 a 20 años de prisión por este delito base. Y desde este punto, el peso de las sanciones solo va en aumento. Pasemos a ver cómo esto va escalando. Bloque 2. Circunstancias agravantes. A ver, el texto legal reconoce que hay situaciones que empeoran drásticamente las cosas. Cuando se comprueba una circunstancia agravante, la sanción escala automáticamente. El documento ordena que la pena pase a un rango obligatorio de entre 20 y 26 años de prisión, un salto bastante serio. Es fascinante ver la primera mitad de esta lista de 13 puntos, porque ilustra de manera brillante cómo la ley castiga con mano dura la traición a la confianza y el abuso de las dinámicas de poder. Se agrava si hay múltiples agresores o armas de por medio, claro, pero destaquemos algo. La ley penaliza severamente aprovecharse de una profesión, de vínculos familiares, posiciones de autoridad religiosa o educativa, e incluso cuando funcionarios públicos o policías usan su cargo para cometer el acto. Pero esperen, ¿hay más? El resto de los factores crea fronteras súper estrictas basadas en la condición de la víctima o el entorno. Las penas aumentan si el perpetrador sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual, si ocurre frente a menores o si la víctima está embarazada, tiene entre 14 y 17 años, es de la tercera edad o tiene una discapacidad. Hay un enfoque particular si el ataque es específicamente por la condición de mujer. Y un detalle para nada menor. El delito se agrava si el perpetrador está bajo el efecto de drogas o con un nivel de alcohol superior a apenas 0.5 gramos por litro. Bloque 3. Protección a los vulnerables. Sigamos revisando el material. Ahora, lo que resulta súper interesante de esta parte es cómo el marco legal decide tratar de manera idéntica dos niveles distintos de vulnerabilidad. Tenemos el artículo 171 para víctimas que fueron puestas temporalmente en estado de inconsciencia, frente al artículo 172 que cubre a quienes no pueden consentir por anomalías psíquicas permanentes. Bueno, para ambos casos, la ley aplica exactamente el mismo nivel de severidad, una sanción firme de 20 a 26 años. Y no se queda ahí. Al analizar estos artículos, descubrimos que la ley aborda de forma muy sistemática esos espacios y grupos demográficos donde la explotación es más probable. Enfoca su máxima protección en menores de 14 años. Y también resguarda a personas en hospitales, asilos o prisiones. Incluso va un paso adelante al sancionar el simple hecho de contactar a menores de 14 años con propósitos sexuales o pornográficos. O sea, se anticipa el daño. Bloque 4. Actos no consensuados. Veamos qué más abarca la reforma.
Para entender toda esta reforma legal, hay que notar que las protecciones se expanden más allá del artículo 170. El artículo 176 habla de tocamientos o actos libidinosos no consensuados. Básicamente hace una distinción clara en la intención respecto al delito base. Pero ojo, mantiene consecuencias penales estrictas, fijando una condena de entre 3 y 6 años. Y manteniendo una lógica súper coherente, la ley establece un incremento directo. A la sentencia por estos actos se le suman obligatoriamente otros 5 años si se llega a probar el uso de violencia, amenazas, coerción o si se determina que la víctima es un menor entre 14 y 17 años. Bloque 5. Sanciones extremas aplicables. Esto es un punto crítico. Entonces, el punto crucial aquí es ver esta especie de escalera penal. En este segmento, vemos cómo la ley escala el castigo en proporción directa al daño físico infligido. Arrancamos de la pena base. Si hubo crueldad, sumamos 5 años. Si el acto causa una lesión grave, la pena se dispara a entre 30 y 35 años. Y si, en el peor de los casos, el resultado es la muerte, la ley aplica su respuesta máxima, la cadena perpetua. Y dentro de estas sanciones hay una actualización fundamental para nuestra era. El documento aborda directamente el trauma digital. Si el abuso se llega a agravar o a transmitir usando tecnología, se aplican automáticamente 5 años adicionales. Es una medida contundente contra la perpetuación pública del daño y deja claro que la privacidad de la víctima es intocable. Y finalmente llegamos al bloque 6, reparaciones y disposiciones finales. Porque claro, el impacto de estos delitos no termina con una sentencia en prisión. Las disposiciones van mucho más allá. El texto exige que el juez fije una pensión alimenticia si resulta descendencia, cubriendo vivienda, educación y hasta los costos del embarazo. Y por otro lado, el condenado queda obligado por ley a recibir tratamiento terapéutico. También está el artículo 184A, que es súper claro. Establece la inhabilitación, lo que significa que corta de raíz los derechos parentales legales. Obliga a los jueces a extinguir por completo la patria potestad de los perpetradores, garantizando así la seguridad a largo plazo de la víctima. Para ir cerrando, escuchen esta cita textual del artículo 88A, porque tiene muchísimo peso. La pena y la acción penal son imprescriptibles. En otras palabras, estos delitos específicos pueden ser procesados sin importar cuántos años o incluso décadas hayan pasado. No tienen fecha de caducidad. Y después de desarmar y analizar toda esta reestructuración pieza por pieza, nos queda una reflexión provocadora para poner sobre la mesa. ¿De qué manera esta exhaustiva redefinición de las protecciones legales termina moldeando el panorama general de la justicia en nuestra sociedad? Definitivamente es algo que nos invita a seguir pensando sobre el impacto real de estos textos en el mundo en el que vivimos. Ha sido un gusto compartir este análisis explicativo. ¡Hasta la próxima!